Entonces tenemos esta propuesta como dispositivo de control de hardware o control de temperatura. Como ya vimos, tenemos alimentación principal, un peak asset socket que va a ser la muestra o nuestro punto de referencia por no colocar cualquier otro componente como la entrada de alimentación del sistema. Alimentación positiva, alimentación negativa. Un potenciómetro para regular el funcionamiento del dispositivo, para darle como quien dice el set point. Una resistencia 2 que va conectada hacia el optoacoplador que se encarga de disparar el relé, que es el que va a hacer el control de encendido y apagado de el quemador o el calentador. Y una resistencia que simplemente está conectada a BDD y al Master Clear para evitar que el PIC se reinicie. Visto eso, entonces pasamos a lo que es la plantilla de PCB Layout. Ya vimos en el video anterior cómo configurar las distintas capas. Y en el video anterior habíamos colocado que tenía solamente capa inferior. Hemos decidido modificarlo usando el Set Layer Stackup y le hemos colocado que teníamos con el Stackup Wizard dos capas. Y aquí definimos el grosor de cada una de las capas, dependiendo de qué es lo que se va a utilizar. Él lo calcula y nos dice que tenemos cobre, baquelita, cobre y protección de resistencia, igual protección de resistencia superior. Y eso nos define acá nuestra área de trabajo, nuestro PCB en potencia. El primer punto que vamos a tocar va a ser la herramienta Autoplacer, que es el colocador automático de componentes, que como podemos ver acá, nos dice que tú tienes que determinar primero una tarjeta para poder colocar los componentes. Y entonces nos dice que hay que establecer como un gráfico 2D el tamaño de la tarjeta en Board Edge Layer, o sea, en la capa Board Edge. Entonces nos vamos a los elementos 2D, cualquiera de estos, o sea, la caja, el círculo, el doble círculo, etcétera, o incluso las líneas, para definir los gráficos. Vean que cuando seleccionamos acá la caja, automáticamente nos dice Top Slick. Aquí tenemos que irnos a la sección de Board Edge para poder definir el tamaño de nuestra tarjeta. Y nos lo resalta del color de la capa. Ya tenemos un Board Edge, en este caso rectangular, relativamente pequeño. Ahora sí, intentemos de nuevo utilizar el Autoplacer. Yo no recomiendo utilizar el Autoplacer como tal, pero en este caso vamos a ver qué hace. Aquí nos coloca qué componentes queremos que se coloquen automáticamente, nos dice la capacidad de agrupamiento, nos habla de algunas distancias o elementos. Voy a colocar esto por defecto para que no se vea ninguna distorsión y le voy a dar OK. Ahora vamos a acercarnos, aquí está nuestra tarjeta, y ya que él lo coloca lo más pegado posible y aparecen líneas verdes que indican la conectividad eléctrica de los cables y además de eso líneas amarillas que dicen con qué componente está principalmente asociado. Nosotros tenemos que cuidar de que las líneas verdes no se estén cortando entre sí. Una vez hecho esto, lo siguiente sería utilizar el AutoRoute, que es el facilitador de ruteo de líneas de conexión. Él hace un cálculo y verifica cuáles son las rutas más idóneas para interconectar nuestros dispositivos. Claro, ¿cuál es el problema de hacerlo así? Que tenemos un desastre y no estamos ubicados exactamente en qué es lo que pusimos. ¿Sirve? Sí. ¿Es la forma que se recomienda de hacer? No. Lo recomendado es, vamos a borrar esto, tenemos que estar siempre acá en la herramienta de selección para poder hacer selección y poder eliminar piezas. Ok, ahí eliminamos lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a la sección de componentes y vamos a ir agregando cada uno de los componentes. En este caso es el PicAsset SOC. Vea, aquí nos muestra la previsualización del componente, cómo va a quedar, y como este es el que yo considero que va a ser mi entrada de alimentación, yo lo voy a colocar de una manera como esta. Y voy a decir que él va a ir aquí. Para mí este va a ser el punto de conexión de la alimentación. Vean que una vez que uno lo coloca, desaparece de los listas de componentes por colocar. Lo siguiente que voy a colocar va a ser el PIC. Selecciono el PIC, me muestra la previsualización y aquí tengo el PIC. Y miren cómo me muestra automáticamente que voy a tener un cruce de líneas. Entonces, para evitar eso, voy a colocarlo de esta manera y resalto que no utilizo el mirror, porque al utilizar el mirror, el PIC va a quedar en la otra capa, en la capa, digamos, superior o inferior, en la capa de cobre,
y no es lo que queremos. Se supone que queremos los componentes hacia un lado y el cobre hacia el otro. Vamos ahora con el octoacoplador. Lo colocamos y nos dice que él está relacionado con este pin del PIC y bueno, vamos a colocarlo por acá sin problema. Y adicionalmente a eso necesito el relé, que se supone que está conectado al octoacoplador. Aquí está el relé y veamos que él nos dice que lo correcto sería acá. Claro, yo en este caso con botón del lado derecho cancelo la selección y voy a colocarlo así. No, porque me da un cruce de líneas. Entonces volvemos a como estaba antes. Ah, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a colocar así. Así me gusta más. Tenemos entonces acá los elementos. Él después recalculará la ubicación con el autoroot. El autoroot sí lo recomiendo utilizar. Me falta el potenciómetro. Y aquí podemos ver que no está en buena posición. Esta posición me parece mejor. Sin embargo, todavía no me termina de convencer. Yo creo que aquí es viable. Y me faltan las resistencias. Aquí me dice que la puedo colocar acá. Estaría probablemente haciendo un corte, pero no importa. Este señor seguramente va a rutear por acá atrás. Y la otra resistencia. Y me dice que va entre estos dos puntos. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a seleccionar a este señor y lo voy a mover un pelo más hacia la derecha. Oh, aquí tenemos un punto que no me gusta. Que va a haber un corte. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar esto aquí. Y así estoy forzando a que esto pase en medio de la resistencia. No debería haber ningún problema. Ya hemos hecho la ubicación de los componentes de manera manual. Ahora sí, recomiendo yo utilizar el autoroot. En el autoroot uno le da ciertas reglas para hacer el ruteo básico, como los pasos que va a dar para hacer el cálculo de las rutas. Y él va a buscar la mejor ruta posible. Y podemos ver acá que hemos logrado una ruta donde no necesitamos utilizar la capa superior. Hay veces donde necesitamos utilizar la capa superior y hacer puentes o saltos aéreos, por así decirlo. O sea, subimos de capa, colocamos un cable y bajamos de capa. En este caso logramos implementar todos los componentes sin necesidad de utilizar la capa superior. Una de las cosas que teníamos que haber tocado es el Design Rule Manager. Este señor que está acá es como las reglas que va a tener el Proteus para definirnos cuando estamos incumpliendo un criterio de diseño. En este caso, los paths son como separaciones entre trazas, separaciones entre componentes, trazos entre trazos, claridad de los gráficos, ejes, entre otras cosas. Esto es la distancia. TH no conozco qué unidad es, pero es la distancia o las reglas que el Proteus define para los elementos que se están colocando. Quiero decir, si nosotros tuviésemos un punto, una línea, por un ejemplo, supongamos que este componente no estuviese aquí, sino que estuviese algo como acá. Vamos a decir, ok. Podemos ver que tenemos entonces los distintos elementos que están entrando en conflicto, porque no guardan las separaciones definidas en esa tabla de diseño. A ver, control Z y vamos a dejarlo tal cual está. Una de las cosas importantes de ver, vamos a seleccionar el Track Mode o el modo de pista y podemos ver que nos define ahora, esta es la tierra, esto es BCC-BDD, esta es la malla 3, vamos a acercarlo un poco, necesitamos acercarnos lo suficiente para poder ver las diferentes mallas, la malla 13, BCC-BDD, tierra, malla 13, tierra, malla 4. Eso se nos permite visualizarlo en el Track Mode, que es este punto acá. También nos permite hacer algo interesante, que es dibujar líneas. En este caso, podemos dibujar, pero obviamente si colocamos las líneas hacia puntos con clic, vamos haciendo el paso de las líneas y con botón del lado derecho terminamos el paso de las líneas. Aquí nos dice que hubo un error en el dibujo, pero esta es una forma de trazar las líneas. Otra cosa que podemos hacer en el Track Mode es desplazar las líneas. Ejemplo, aquí nos dice que hay un conflicto de cercanía. Podemos hacer clic y mover las líneas directamente y hacer que el diseño se parezca más a lo que nosotros queramos. Y de la misma manera podemos colocar puntos de quiebre en distintas líneas o en distintos puntos de la baquelita. Bien, ya tenemos acá algo más parecido a lo que quiero. Cosa importante que podemos tomar en cuenta dentro de las líneas es, primero, el tamaño de la línea. Cuando nosotros le decimos acá T10, T12, T15, T20, T30, nos define el tamaño de la línea. Y default es
todas las líneas que se lanzaron por defecto. En este momento tienen líneas tamaño 15. Nosotros podemos colocar líneas tamaño 20 y vean que todas las líneas crecieron un poco. Por otro lado, vamos a decir que vamos a lanzar una línea tamaño 50 desde el punto no conectado o normalmente cerrado. No, vamos a utilizar normalmente abierto. Hasta acá, botón del lado derecho, queda la línea lanzada. Ah, me la tomó como por defecto. Ah, miren, cada vez que le damos crear, nos lo va a cambiar automáticamente. Por tanto, tenemos que seleccionar la línea y decirle, con botón del lado derecho, le tenemos que decir, donde dice Change Trace Style, le decimos el tamaño que queremos en la traza. Y otra de las cosas que podemos hacer es cambiarla de capa. En este caso solo tengo dos capas, la capa superior y la capa inferior. Y la capa inferior definimos que iba a ser nuestra capa de cobre. La capa superior solamente está por si acaso necesitamos hacer algún brinco aéreo. ¿Qué faltaría acá? Una vía, que es estos circulitos que están acá. Uno coloca su circulito y podemos ver acá el punto del circulito, que es por donde va a pasar la pata o el pin de lo que vamos a utilizar. Botón del lado derecho, ahora todo es un solo conjunto y aquí sí le podemos decir cambiar el estilo de la vía y podemos decirle que agrande el tamaño de la vía, que es para que pasen elementos de mayor o menor tamaño. Vía del tamaño 70, una vía más grande, e incluso podríamos agregar las vías de la siguiente manera. Seleccionamos el tamaño de la vía que queremos utilizar, aquí nos va dando las medidas, la colocamos, volvemos al modo track, conectamos nuestro elemento y después cambiamos el tamaño de la pieza. Claro, todo se ve más bonito si tiene ángulos de 45 grados. Cuando no utilizamos esos cruces finos, simplemente se ve un poco más feo el elemento. Entonces esta sería una forma de colocar las vías y esta otra forma de colocar las vías. Y si queremos cambiar el tamaño de la vía, ya vimos acá la forma en la que lo deberíamos cambiar. Veamos acá que nos coloca AC1 y AC2, que son los nombres que les dimos a las etiquetas o a las salidas en el esquema. Ahora, otro punto que deberíamos tocar y evaluar en nuestro diseño del PCB es que muchas veces tenemos circuitos que son susceptibles al ruido electromagnético. Una manera de disminuir el ruido electromagnético es hacer que todos los espacios vacíos estén conectados con el neutro o con la tierra. Recuerden que neutro y tierra son cosas diferentes. Sin embargo, en nuestro sistema no tenemos una diferenciación de lo mismo. Y vamos a decir que acá todo el neutro va a ser la placa. Para eso nos vamos a Tools, nos vamos a Power Planner Generator. Decimos que queremos colocar la tierra, GND, en este caso el neutro, con la capa de cobre. Y le decimos OK. Y él automáticamente nos cortocircuita los cables que pertenecen a la capa neutro con una zona que pertenece o que va a ser de cobre. Podemos ver acá que todos estos elementos quedaron vacíos sin capa de cobre porque están cercados por el VCC. Ya con esto tendríamos un diseño interesante. Ahora, eso sería el PCB Layout, que es este ítem que aparece acá. Podríamos ahora pasar a lo que es la visualización en 3D y podemos ver cómo se vería nuestro circuito de una manera bastante visual. Cosa importante de lo que podemos resaltar acá es, este señor no es lo que yo me esperaba y este señor tampoco. Potenciómetro lo imaginaba de otra forma y este señor lo imaginaba también de otra forma. Pero me sirven para lo que quiero, porque recuerda que esto es una visualización parcial de lo que uno quiere presentar. Por otro lado tenemos acá un relé, una caja negra, muy parecido a los relés en la vida real. Y podemos ver, aquí lo tenemos normal y le damos la vuelta y aquí podemos ver nuestra baquelita. Todo lo que es la capa de neutro, nuestros elementos que van neutralizados. Ventajas de hacer esto así, con esa capa de neutro, que vas a tener que gastar menos ácido para derretir las partes de la baquelita. Desventaja, que vas a gastar más tinta o material de papel transfer para hacer la transferencia hacia la baquelita. Ventaja, vas a disminuir los ruidos electromagnéticos. Ventaja, los elementos de control numérico que hacen estas baquelitas a través de dreamers o elementos que se encargan de comer el cobre, lo tienen más fácil de esta manera. Es menos cobre que tienes que quitar y facilita el tiempo de producción, o sea, disminuye el tiempo de producción. Entonces con eso tendríamos la visualización en 3D de nuestro componente. Es un poco difícil aprender a moverse
en este esquema 3D con dos elementos. Sin embargo, también tenemos herramientas adicionales acá, donde podemos ir dándole la vuelta de manera ruda. Y podemos ver el área aproximada que ocuparía si le pusiéramos un límite de altura. En este caso podemos ver que el límite de altura que fue definido está por encima de las reglas de diseño. Podemos ver y quitar los componentes acá con este botón acá abajo. Siguiente punto que deberíamos evaluar entonces es el Hardware View. Este es un Hardware View viejo, este no es el que tenemos ahorita montado. Entonces tendríamos que pasar por primero la generación del Hardware. ¿Qué es el Hardware? El Hardware son los archivos binarios que utilizan las máquinas de control numérico, como dijimos, para generar estos cortes. O sea, para ellos generar estos cortes utilizan un juego de instrucciones en binario que están programadas para entenderlas estas máquinas de control numérico, estas CNC. Para generar el Hardware nos vamos aquí a Output, Hardware Epsilon Field, y nos va a decir que el layout fue preproducido, un montón de cosas, y simplemente le decimos, sí, corre la preproducción. Él monta su preproducción de todas las distintas capas para generar los Herberts. Y después de eso nos dice qué quieres crear como Herbert. Y le decimos, mira, yo quiero que crees el Herbert así. Y quiero que lo crees con reflexión o sin reflexión. Eso ya dependerá de nosotros. Qué capas queremos mostrar en el Herbert. La capa superior, la capa inferior de cobre. Los slick, los botones de resistencia. El tamaño de la tabla, los drill y las zonas mecánicas. Y además de eso, nos coloca acá en qué unidades queremos que vaya el Herbert y el formato en que queremos que salga el Herbert. Por recomendación de la mayoría de la gente, se utiliza el RS274X. Y nos dice en qué resolución queremos que sea expuesto o producido. Y por último nos dice acá qué notas deberíamos colocar para la ejecución del Herbert. Las notas, bueno, yo particularmente las dejo vacías, pero podemos acá darle OK. Y nos dice que se va a borrar el último CAD-CAM field porque lo estoy guardando en el último lugar donde está el Herbert que vimos hace rato. Ahí se creó el Herbert. Sigue viéndose el Herbert anterior. Y tenemos que aperturar un CAD-CAM field, que en este caso es este Control Temp CAD-CAM README. Y una vez que lo aperturamos nos permite ver solamente algunos elementos que son todas las que se exportaron en el Herbert. Y nosotros aquí podemos decidir cuáles ver y cuáles no. Podríamos hacer algo tan sencillo como quitar todo esto y solamente dejar el botón Cooper. Y nos aparece el elemento de cobre que va a aparecer en el Herbert. Siguiente sección, diseño, explorador de diseño. Realmente te permite explorar conexiones de cada componente. Entre su utilidad no tengo nada que decir. Seguimos con el Build Material o el control de materiales. En este caso ya tengo unos precios colocados, que eso los tenemos que colocar nosotros a pie porque esto viene todo vacío. Lo único que sí aparece es de una vez los elementos. Vean que los separa por módulos, condensadores, resistores, circuitos integrados, transistores, diodos y otras cosas. Y entonces viene la gran pregunta, ¿y cómo hago para darle precios? Nos movemos al Property Editor, pero antes de ir para allá, vamos a seleccionar acá que tenemos dos presentaciones, default o rústica. Rústica ocupa más espacio, se ve un poquito más bonita. Default ocupa menos espacio y también se ve un poco más seria. Ahora sí, Property Editor. El Property Editor es, como vemos acá, nos muestra la lista de componentes y nosotros podemos editar el valor de cada uno de ellos para poder pasar esos datos a aquel punto. En este caso, vamos a colocar aquí 3000. Claro, él lo coloca en euros, pero yo estoy asumiendo que este es el precio en bolívares de un componente. Y habría que aplicar los cambios para que él actualice esta tabla. Si no, las ediciones que nosotros hacemos acá no aparecen. Una vez que actualizamos, aparecen las modificaciones en la tabla y nos da los subtotales por elementos y nos da el total de la producción de este proyecto. Claro, aquí hay un subtotal que no aparece, que es el de la baquelita. Podemos ver que el pickaxe no le colocamos costo porque precisamente estamos asumiendo que él no se va a utilizar. Ahora, una vez que estamos acá en la pantalla de Build Materials, vamos a tener ciertas cosas interesantes. Podemos exportar esto como un PDF
podemos imprimirlo y podemos exportarlo como un Excel, un CSV o como completamente un CSV. Visualicemos el Excel. Aquí podemos ver la tabla que nos mostraría si lo exportáramos Excel. La podemos modificar tranquilamente para agregar las cosas que hagan falta. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no tiene fórmulas, sino que automáticamente toma los datos que están dentro del Proteus y los vacía en la tabla de Excel. Por último, quiero tocar este ítem que se llama Project Notes. Project Note nos va a presentar dos tipos de plantillas o simplemente una plantilla en blanco. Plantilla en blanco para colocar cualquier nota del proyecto. Una plantilla de ingeniería que es para ejecución de obra o aquí dice Change Order, una nota para identificar o explicar qué significa cambiar las órdenes, y otra que me pareció mucho más interesante, que es casi como que si fuese un contrato. Claro, todo esto está en inglés, pero una plantilla que te da lo que normalmente uno tiene que explicar respecto al PCB que uno está proporcionándole al cliente. Podríamos colocar notas de tipo genérica, notas de tipo manufactura o notas de tipo de materiales y colocarle un nombre a las notas. Le vamos a abrir y aquí nos crea, bueno, unas herramientas de edición de código, tal cual como que si estuviésemos en Word, pero un poco más simple, y las distintas cosas, y nos explica ítem a ítem qué es lo que deberíamos colocar. Claro, todo está en el documento en inglés, pero me parece una manera interesantísima de, después de esto, guardar el proyecto, empaquetarlo, bloquear las notas y enviarlo. Y de esa manera ya le estamos proporcionando toda la información y documentación completa al cliente respecto a lo que le estamos enviando, respecto al desarrollo digital que le estamos enviando. Veamos que tenemos las mismas herramientas de un Word. Y entonces de esta manera espero que te haya servido este video para entender cómo crear el PCB, utilizar las herramientas del PCB, ver la visualización 3D, primero el PCB, ver la visualización 3D, poder crear los archivos de Herbert, que es lo que te piden normalmente los clientes, ver que existe una herramienta de Design Explorer, ver que esta herramienta que sirve mucho, qué sé yo, a nivel universitario o a nivel de proyectos para hacer la proyección económica de lo que se costaría el proyecto, y ver que puedes hacer un tipo de contrato para enviárselo dentro del mismo proyecto al cliente. Además de lo que ya veníamos trabajando normalmente en Proteus, que es el esquemático. Entonces te digo, aprende, mejora y comparte. Chao.